Hola, muy buenos días. Mi nombre es Giovanna García Ramírez. Hoy vamos a explicar sobre el tema de estados financieros. Bueno, los estados financieros también son conocidos como estados contables o cuentas contables. Son documentos e informes que muestran de manera ordenada y estructurada información económica y financiera de la empresa, tal como son los bienes y las deudas que tiene, los resultados que han obtenido y las entradas y salidas de efectivo dentro de la empresa. También los estados financieros son conocidos o son parte fundamental de la empresa, ya que nos permite mostrarnos de manera estructurada información económica y financiera. También nos muestra o podemos interpretar y analizar esta información y así realizar un dicho análisis y tomar las decisiones que beneficien a la empresa. También podemos entender que los estados financieros son utilizados por personas o entidades externas a las empresas, como tales son los inversionistas, entidades gubernamentales, bancos, entidades financieras, proveedores, etc. Una parte fundamental de los estados financieros es el estado de flujos de efectivo. ¿Qué son los estados de flujos de efectivo? El estado de flujo de efectivo más que nada es la que mide que también se maneja la compañía a una suposición de dinero. Es decir, que también la empresa genera efectivo para pagar sus obligaciones de deuda y financiar sus gastos operativos. El estado de flujo es complementaria del balance y el estado de resultados. Es una parte obligatoria de los estados financieros de una compañía desde 1987. ¿Cómo podemos utilizar un estado de flujo de efectivo para un análisis? Bueno, el estado de flujo de efectivo nos permite que los inversionistas comprendan cómo ejecutar las operaciones de una empresa, de dónde proviene su dinero y cómo se gasta el dinero. El estado de flujo de efectivo es importante ya que ayuda a los inversionistas a determinar si la compañía está en una situación financiera sólida o no, ya que es importante tener un adecuado orden y de manera sobrellevar todo esto. Nos dice también que los acreedores, por otro lado, pueden ser un dicho de estado para determinar la cantidad de efectivo disponible, más bien denominado liquidez, para que la compañía financie sus gastos operativos y paguen sus deudas. Una de las características del estado de flujo de efectivo podemos encontrar tres. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que resume la cantidad de efectivo equivalente de efectivo, los que entran y salen dentro de la empresa. También el estado de flujo de efectivo mide que también gestiona una empresa su posición de dinero, es decir, que también se genera el dinero y cómo gastamos o cómo lo ocupamos para pagar sus obligaciones y deudas y financiar sus gastos operativos. También podemos encontrar en una de las características que el estado de flujo de efectivo complementa el balance y el estado de resultados. Es una parte obligatoria de los informes financieros de llevar la compañía de una manera adecuada y en orden y tener un orden en el balance desde 1987. Ahora, ¿qué es el estado de flujo de efectivo frente a ingresos? Bueno, hay una distinción entre ser rentable y tener transacciones de flujo de efectivo positivas. El hecho de que una empresa esté aportando efectivo no significa que esté generando ganancias o viceversa. Las ganancias pueden ser negativas incluso si un flujo de efectivo es positivo. Por ejemplo, si una empresa manufacturera está experimentando una baja demanda de productos y por lo tanto decide vender la mitad de su equipo de fábrica a precios de liquidación, la compañía recibirá efectivo del comprador por el equipo usado, pero está perdiendo dinero a la venta. En ese caso sería que la compañía preferiría usar el equipo de fábrica de productos y obtener ganancias operativas.
Debido a la baja demanda impide la fabricación adicional. La siguiente mejor opción sería que vender el equipo a precio mucho más bajo y que la empresa pagó por el equipo. Y en el año en que se venda el equipo, la compañía mostrará un flujo del efectivo positivo significativo, pero su potencial de ganancia actual y futuro sería sombrío, debido a que el flujo de efectivo puede ser positivo mientras que la rentabilidad es negativa. Los inversionistas deben analizar y tomar en cuenta eso, los estados de ingresos junto al estado de flujo de efectivo. Bueno, ahora podemos identificar también cuáles son los principales componentes del estado de flujo de efectivo, los cuales en mi conocimiento son tres: el efectivo de actividades operativas, el efectivo de actividades de inversión y el efectivo de actividades de financiación. Ahora hablaremos del estado de cambios en el capital contable. Es una base fundamental de los estados financieros. ¿Qué es el estado de capital contable? Es aquel que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios y accionistas, es decir, en las diferentes clasificaciones del capital contable. Una de las características del estado de cambio de capital contable es que en un estado financiero dinámico comprende un periodo de la importancia de este estado. Está en el interés que el accionista o socio propietario de una empresa tienda a conocer las modificaciones que se ha sufrido o generado en su patrimonio o en la porción que le corresponde un ejercicio social a un determinado periodo. Es importante conocer que dentro de los estados de cambio en el capital contable hay que identificar qué se entiende por capital contable, cuál es la diferencia que existe entre el capital activo y el pasivo. Dentro de los estados financieros es importante conocer la información. Una de sus informaciones sería la materialidad. Otra sería la presentación razonable, hipótesis del negocio en marcha, la base contable de acumulación, la comparabilidad y la uniformidad de la información. Su estructura. También es importante conocer la estructura de los estados financieros, los cuales serían que debemos de aprender a distinguir de forma clara los estados financieros, las notas entre sí y separándolas de otra información. También destacar generalmente el encabezado, la parte de arriba, el nombre de la entidad y los cambios relativos a la razón social de la misma, si hubo una novedad en el periodo o en el otro o cualquiera de las dos. También es importante observar si se trata de estados financieros individuales o separados o consolidados. También que el periodo cubierto por los estados financieros sean de manera adecuada. La moneda de presentación es una parte fundamental y el redondeo de las cifras. Por otra parte, también es importante reconocer que debemos de analizar, revelar en las notas de domicilio y de forma legal de la entidad, país de constitución o dirección de seres principales, de acuerdo a su naturaleza y a su descripción. También hay que tener en cuenta que los estándares internacionales no abordan números de cuentas, ni prescriben el orden de las mismas ni el formato de la entidad. También otra parte fundamental es presentar sus partidas corrientes y no corrientes como categorías separadas en el estado financiero, excepto cuando una presentación distinta bajo el grado de liquidez proporciona una información más relevante. Es importante tomar en cuenta esto dentro de la estructura para poder identificar los estados financieros al que corresponde de manera adecuada y tener un orden mucho mejor. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Sería una parte fundamental que hay que comprender que los estados financieros tienen características fundamentales como son la comprensibilidad, la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad. En su objetivo podemos identificar
que los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Es importante tomar en cuenta una amplia variedad de usuarios para tomar decisiones económicas de manera adecuada. Los estados financieros también muestran resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les ha sido confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros deben suministrar acerca de los siguientes elementos de la entidad. Tenemos que tomar en cuenta elementos adecuados para poder manejar esto, los cuales son los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, aportaciones a los propietarios y distribuciones a los mismos en las condiciones tales como en el flujo de efectivo. También dentro de los estados financieros es importante reconocer cuáles son los tipos de estados financieros que lo conforman, los cuales en mi conocimiento son 4: el balance general, los estados de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Por último, tenemos que identificar cuál es la utilidad de los estados financieros. Bueno, la utilidad de los estados financieros, más bien dicho, para qué nos sirven, para qué podemos utilizarlos, son documentos que requieren para evaluar la solvencia y la liquidez de la empresa. Además, sirven para guía para tomar decisiones acerca de las inversiones o sobre la necesidad de solicitar créditos. Es importante conocer todo esto para poder llevar una adecuada toma de decisión correcta. Adicionalmente, a través de los estados financieros se puede conocer el estado de estabilidad que mantiene la empresa. Se puede mejorar la credibilidad de la organización y aumentar la capacidad de crecimiento. Algo que es sumamente importante y que tenemos que tomar en cuenta para los socios es formar un juicio de valor acerca de la dirección de la corporación, observando los estados de la rentabilidad, solvencia y generación de fondos se pueden decidir las acciones necesarias. Como podemos ver, los estados financieros abarcan el total central de la empresa. Los estados financieros mantienen un orden de manera organizada y correcta. Es importante conocer que los estados financieros también nos ayudan a llevar un adecuado poder observar cómo tenemos a la empresa y cómo lo estamos manejando. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por prestar atención y pues les quiero agradecer mucho a todos y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por todo.